El decreto ley de modificación de la Ley de Ordenación del Transporte por Carreteras de Canarias llega hoy al Parlamento, a la Comisión de Cabildos Insulares. ¿Sobre qué pilares se sustenta este documento? Pues vamos a aclararlo con María Fernández, que es directora general de Transporte. Señora Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿qué viene a mejorar esta ley, este documento con respecto a la ley del año 2007? Bueno, al final esto es una necesidad que se tenía que haber atajado hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, ya Europa venía vaticinando determinados criterios medioambientales a la hora de regular el acceso a la profesión del transporte y al transporte discrecional de viajeros, y lo único que hemos hecho es atender a esa necesidad de actualizar a las normas europeas pues nuestra ley del 2007, ¿no? Y esto al final lo que se trata es de proteger nuestro entorno. Se trata de que si queremos crecer en la profesión del transporte, sí, pero sostenible también. Habla usted del transporte discrecional. ¿Solo afecta a este transporte o qué ámbito del transporte estamos hablando? Al final hablamos de un decreto ley que es algo de urgente necesidad, que se tramita de manera pues por el Ejecutivo de manera muy rápida, y efectivamente nos circunscribimos al transporte discrecional de viajeros, es decir, tratamos solo ese transporte. Pero nosotros queríamos ir más allá y lo que hacemos ya es introducir unas pinceladas de lo que en un futuro será la Ley de Movilidad Sostenible, que está todavía en participación ciudadana, y introducimos criterios de calidad del aire, de capacidad de la vía, de protección del medio ambiente para el transporte discrecional de viajeros, que en cualquier momento, con esa Ley de Movilidad Sostenible, que será un proyecto de ley más participado, más sosegado, que se llevará al Parlamento de Canarias, pues extenderemos estos criterios medioambientales a mucho más. Bueno, habla usted de adecuar el sistema normativo a las nuevas directrices de la Unión Europea. ¿Qué es lo que exige Europa? Europa al final lo que dice es que los accesos a la profesión del transporte pues tienen que, si de alguna manera se quieren limitar o se quiere proteger el entorno, tiene que ser bajo parámetros medibles de sostenibilidad, ¿no? Pues ahí lo que hemos hecho es atender a esas demandas, porque en nuestra ley del 2007 sí que se hablaba en su artículo 4 pues del medio ambiente, ¿no? De la protección del medio ambiente, pero no se incorporaban parámetros. Pues lo que hemos hecho es dar parámetros a ese famoso artículo 4 de nuestra ley del 2007, pues estableciendo pues capacidad de carga de las vías, protección del medio ambiente, mediciones de calidad del aire. Muchas de estas cuestiones ya se regulan en leyes como la de protección del cambio climático o en otras leyes que están ahora mismo a punto de aprobarse en el Congreso de los Diputados. Nosotros nos hemos adelantado y lo hemos ya traído con un decreto ley. Bueno, para llegar hasta aquí supongo que se habrá tenido que reunir con el sector en esas mesas del transporte. ¿Qué es lo que demanda el sector? ¿Se ven reflejados quizá en esta nueva normativa y sobre todo con qué panorama se han encontrado cuando se han sentado con ellos? Bueno, pues lo primero que hacemos nada más llegar a la dirección es convocar a la mesa del transporte, y en diciembre, porque yo tomé posesión en octubre, un poquito más tarde, pues nos trasladan todos los cabildos de manera unánime que necesitan herramientas, que están desprotegidos ante una inseguridad jurídica que daba el hecho de tener una sentencia europea contradictoria con nuestra legislación. Pues nos pusimos manos a la obra, dimos participación a la mesa del transporte, a pesar de ser un trámite urgente, les dimos trámite de alegaciones, hablamos con los cabildos, con los municipios, y dentro de la urgencia creo que podemos decir con bastante orgullo que ha sido un decreto ley muy participado. Aún así, hemos recomendado que ahora, el próximo día 10, que se convalida en el Parlamento de Canarias, hemos recomendado a los grupos parlamentarios que voten que se tramite como proyecto de ley, pues para darle más garantías todavía, aún si cabe, a una cuestión que fue de urgente necesidad y que necesita ser lo más participada posible. Hoy precisamente va la Comisión de Cabildos. ¿Qué papel juegan los cabildos en este texto, en esta normativa? Pues muy importante, porque al final son los cabildos los que nos dicen que necesitan herramientas para poder de alguna manera ordenar el acceso a las autorizaciones de VTC y muchos municipios a la hora de crecer en licencias de taxi, ¿no? Entonces para ellos son herramientas nuevas que antes no tenían, en una situación muy conflictiva de alta litigiosidad. Mira, solo en el momento en el que estábamos redactando el decreto de ley había unas 8.500 solicitudes de autorizaciones nuevas judicializadas solo en Gran Canaria y en Tenerife. Es decir, es una cuestión muy conflictiva, y con este decreto ley lo que pretendemos es darle herramientas a los cabildos para acabar con ese conflicto y poder dar autorizaciones cuando sea pertinente, y las que no se puedan dar, pues tener criterios a los que acogerse sin acabar continuamente en los tribunales. Ya que ha nombrado los taxis, señora Fernández, uno de los principales asuntos que tiene que ver quizás y más polémicos de los últimos tiempos tiene que ver con las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor, los VTC.
¿Cómo queda reflejado en este texto y cómo está la situación ahora mismo? Pues al final lo que hace este texto es permitir a los cabildos poder crecer, pero con parámetros medioambientales. Es decir, permitimos a los cabildos, porque no es lo mismo las necesidades de una isla como El Hierro a las necesidades de una isla como Gran Canaria, poder permitir y adaptarse a su propio territorio, a su propia capacidad de la vida y a sus propias necesidades, poder crecer de manera sostenible en el acceso a estas autorizaciones de VTC. Y lo que han hecho otras comunidades, que muchas han acabado en los tribunales perdiendo, fue hacer un decreto o un decreto ley solo para las VTC. Y nosotros hemos querido ser justos y lo que hemos hecho es poner normas medioambientales para todo el mundo, VTC, licencias para todo lo que es el transporte discrecional de viajeros, porque entendemos que si el crecimiento tiene que ser sostenible para unos, también tiene que ser para otros. Cuando hablamos de transporte discrecional, ¿de qué sector estamos hablando? Sobre todo de la importancia que tiene para Canarias y sobre todo de cuántas familias podrían estar viviendo de él, señora Fernández. Para nosotros el transporte es totalmente transversal y es una de las principales fuentes de empleo y de economía, y afecta no solo a empresas sino a todos los ciudadanos cuando nos movemos, e incluso a las empresas cuando quieren de alguna manera pues exportar o mover su propio negocio. Impacta de gran manera en la economía, pero lo que queremos hacer es no aplicar criterios económicos sino medioambientales. Por eso hablo de que cada cabildo, según los parámetros que ellos tengan de propia capacidad de crecimiento, pues puedan determinar si son capaces de acoger un número X de licencias o no, dependiendo de su capacidad y de su impacto medioambiental. Y por supuesto esto afecta pues eso, al transporte a la demanda, al transporte a los alquiler de vehículos con conductor, a los taxistas, afecta de todo el trámite de viajeros pues a esos vehículos, sobre todo turismo, que nosotros utilizamos no solo de manera particular sino de manera profesional. Y como salida profesional, ¿hay mano de obra para conducir, conductores? Pues esto era una preocupación del Gobierno de Canarias y de hecho desde el principio de la legislatura la consejera de Empleo puso en marcha precisamente un proyecto vaticinando ese posible problema que ya otros países como en Inglaterra se ha visto, esta falta de personal capacitado para acceder a la profesión del transporte, y por ello pusimos en marcha pues más de 2000 becas para poder formarse y acceder a esta profesión, para prever que en ese futuro no tengamos una carencia profesional para acceder a este transporte, a esta profesión. Pues María Fernández, directora general de Transportes, gracias por acompañarnos hoy aquí en Buenos Días Canarias. Un placer. Hasta la próxima ocasión. Hasta la próxima.